desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos claro. Y 12 de junio de 2026, desde la muy noble, leal, hermosa, pacífica, heroica, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Oye, Salvador, y te faltó decir, y en París. Y en París, sí. Esta es una nueva emisión de la entrevista con Antonio Lomas, claro, siempre con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar. Un gusto, Toño, como siempre. Igualmente te agradezco que cada viernes nos dé la oportunidad de estar construyendo este espacio de comunicación con los ciudadanos de Nuevo León, de México y del mundo de habla hispana. Antes de entrar a la entrevista, déjame te comento algo que originalmente me pareció simpático. Después me pareció interesante. Y anoche por la noche me pareció de un nivel tal como para dar un consejo que nadie me pidió. ¿A qué me refiero? Durante el 9 y 10 de junio, una casa encuestadora que me pidió pues mantener cierta discreción, porque como hemos dicho, los dueños de la información son quienes pagan la encuesta. No sé si fue intencional de los dueños de la información que se filtrara la información o no, pero más allá de eso, los datos se me hacen muy interesantes. Hicieron una encuesta, un sondeo, entre 1.200 ciudadanos vía telefónica, ciudadanos de Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México. La primera pregunta que les hacían si eran simpatizantes de Andrés Manuel o de Claudia, o eran parte de la Cuarta Transformación. O sea, en este caso, militantes o simpatizantes de Morena, del PT y del Verde. Si ellos decían que sí, venía la segunda pregunta, que si tenían algún tipo de relación comercial con Total Play, con el banco del cual es dueño, del Banco Azteca, o de las tiendas de venta de artículos de Salinas Pliego. Esto nos dio algo muy interesante. Un 82% de los ciudadanos consultados tienen relación comercial, ya sea como compradores o como deudores de esa magna, amplia, ese grupo de empresas comandados por Salinas Pliego. Entonces, a mí se me ocurrió algo. Si tanto odian a Salinas Pliego, los seguidores de la Cuarta Transformación, de AMLO, de Claudia, etc., yo les voy a dar la solución en estos momentos de cómo destruir. Hay algo que se llama anatocismo, que aunque en México ya es legal, es el cobro de intereses sobre intereses. Hoy que la Cuarta Transformación ya es dueña de la Suprema Corte de Justicia, podrían apelar a la Suprema Corte y decirle, ¿sabes qué? Todos los millones de ciudadanos que son clientes de las empresas de Salinas Pliego, decir, no le vamos a pagar, queremos tu protección porque hay anatocismo, nos cobran intereses sobre intereses. Punto número uno. Punto número dos, ya no consuman productos de Salinas Pliego, ya no Total Play, ya no le compren muebles, ya no compren motos itálicas, ya cancelen sus cuentas en el Banco Azteca. ¿Por qué? Porque no sean pendejos, ustedes le van a pagar la campaña electoral a Salinas Pliego. Parte de lo que ustedes le están entregando a Salinas Pliego con sus abonos chiquitos, estoy seguro, y hablemos claro,
lo toma y dice esto por si soy candidato. Esto por si soy candidato. Ustedes que son de la 4T, están alimentando este monstruo que puede contribuir a acabar con su amada cuarta transformación. Esto, aunque usted no lo crea. Bueno, después de este consejo que nadie me pidió, Salvador, te pregunto, ¿tienes algunos tips para aquellos que andan detrás del hueso, no? Para aquellos que ven un brillante futuro en el 2027 y que ya aseguran prácticamente que son no solo los candidatos de su partido, sino los próximos gobernadores, alcaldes, diputados o regidores, según las encuestas que ellos han contratado. ¿Hay algún tip? Bueno, sí, primero que no les hagan mucho caso, sí, a las encuestas. Es una cuestión lógica, lo hemos comentado varias veces. Todos los candidatos o precandidatos traen una encuesta que les dice que van arriba, y entonces eso hace previsible que ganen todos, lo cual es absurdo. Va a ganar solamente uno, y muy probablemente no vaya a ser ni siquiera el que tenga los mejores números en las encuestas, porque la gente de Morena usa otros criterios, que cuánta gente lo conoce, que cuál es la opinión que tiene la gente de Morena. Me imagino que eso será un criterio, el rechazo que tienen, los negativos. Ellos hacen una ponderación que me parece a mí que es bastante cuestionable, pero ellos la hacen, y de ese modo tienen un poco de margen para, en caso de que un resultado de encuesta no les resulte agradable, pues simplemente lo anulen, ¿sí? Y pongan a otro. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que deben de hacer es estar tranquilos, ¿sí? Sí, usen encuestas, midan con frecuencia para que vean cómo están moviéndose sus números, si están avanzando, si están retrocediendo, y en función de eso, pues que decidan qué hacer, ¿sí? Para que lleguen en la mejor condición a los tiempos en que se vayan a realizar las encuestas. Es todo, ¿sí? Nadie tiene la garantía de ganar, ¿sí? Hay algunos rivales que te dicen, yo voy a hacer que ganen, ¿sí? Eso son puras mamadas, ¿sí? Si alguien llega y les dice que él les va a ayudar a que ganen la elección, corran de ese cabrón porque se los va a chingar, ¿sí? Entonces, pues nada más, ponerse a trabajar, ver si las cosas funcionan. Mira, por ejemplo, ahorita aquí en Nuevo León, si tú estás viendo los esquemas por lo que están publicando, y son estrategias diferentes, ¿sí? Cada quien trae su estrategia. ¿Cuál de esas estrategias está funcionando mejor? Es una pregunta interesante. Hay que medir para saberlo. Muchas gracias. Esto ocurre en ocasiones cuando es una emisión en vivo. Estamos aquí en el gran invernadero. Pues no, voy a tener que disfrutar de un sabroso desayuno. Así es, en lo que yo hablo tú comes. El problema es que yo soy un simple mortal que también me tengo que alimentar. Oye, ¿cómo vistes? Hay algo que a mí me llama mucho la atención. La situación que hoy aplaude la cuarta transformación en relación al Mundial de Fútbol, no se nos puede escapar el tema. Ayer yo vi por la mañana y parte de antier, vi una presidente CONA desconfigurada. Se le preguntaba que dónde iba a estar viendo el Mundial. Y con una sonrisa más falsa que la de la esposa cuando uno llega en quincena y nos dice, mi amor, te amo enormemente, porque sabe que uno trae los billetes. Veo una sonrisa, muchas veces por demás falsa. Así la notaba yo, porque supuestamente ella, como diría Andrés Manuel López Obrador, es amada y protegida por el pueblo bueno. Tiene altas encuestas y no quiso estar con ese pueblo bueno en el Zócalo.
se fue a un reducido deportivo con un grupo de gente afín a huevo, trabajadores del gobierno, funcionarios públicos. Si el pueblo bueno estuvo tan ausente en ese deportivo como también en el gran estadio donde México ganó 2-0. Pero primero te pregunto, Salvador, ¿cómo ves tú la situación, la realidad que está viviendo nuestra presidente ante las marchas y las protestas de la gente, de las madres buscadoras y de todos esos grupos, enorme grupo que se reunió en la Ciudad de México? Adelante. Bueno, mira, es claro pues que nosotros estamos en un país polarizado, un país donde la gente con ingresos altos está en un polo, ¿sí? Está muy cargada pues a la postura opositora al gobierno, y las clases populares agradecidas por los apoyos asistenciales que apoyan a la presidenta. Con las situaciones últimas de aparente desgaste en la imagen de la presidenta. El antecedente de Coahuila fue interesante, es una derrota terrible. Y entonces, pues nos encontramos con una presidenta que no sabía dónde ir. Primero, el estadio. El precio más bajo para ir a ese partido era de 50,000 pesos. Para ti no es nada. ¿Sí? Imagínate ir y que tú vayas con tu pareja, nada más. No son 100,000 pesos. 100,000 pesitos. Ya no digas que tienes dos hijos. Porque entonces ya estás hablando de 200,000 pesos. Nada más. Nada más, estar ahí. Entonces es claro que esa gente iba a darle una gran abucheada a la presidenta, y ella se quiso ahorrar eso, y entonces se convierte, no sé si en la primera jefa de gobierno, Sí, es la primera, que no va a hacer la inauguración de una Copa del Mundo. Y todo lo interesante de esto es que todo el mundo sabe por qué no fue. Sí, todo el mundo sabe que no fue para evitarse la abucheo. Luego, las calles, el Zócalo, ¿sí? Ahí estaba también un escenario masivo al que pudo haber ido, pero estaba cercada por las protestas de los maestros de la CENTE, de las personas que están siendo afectadas por esa absurda ley que les reduce su pensión. Imagínate, tú ya estás viviendo los últimos años de tu vida ya acomodado a una pensión que te tocó, ¿sí? Se ha desmentido que haya pensiones de arriba de 1,000,000 de pesos mensuales, ¿sí? Y de repente vienen y te dicen que la pensión que tú puedes tener máxima, el valor máximo de tu pensión, va a ser en la mitad de lo que gana la presidenta. Chingado, pues yo estaría de acuerdo, sería más sensato que la presidenta se ponga un sueldo de 1,000,000 de pesos, está bien, la presidenta, y que tengan un tope de 500,000 pesos de las pensiones, pues está bien, pero ellos se bajan el sueldo, ¿sí? Como si el sueldo fuera el criterio para sus remuneraciones, cuando sabes muy bien que están rodeados de una serie de cosas que representan muchísimo más dinero. Ya no hables de que haya dinero mal habido que se vaya a sus cuentas. Pero entonces tenemos ahí que estaban los maestros de la CENTE, estaban los pensionados, estaban las madres buscadoras, y entonces estaban organizaciones que están contrarias a ellas y tratando de entrar a esos recintos. Hubo enfrentamientos para evitar que avanzaran los contingentes. Entonces no era un lugar al que pudiera ella ir y estar tranquila, muy probablemente también iba a ser abuchada, ¿sí?
Entonces va y se esconde a un lugar ahí ignoto, sí, y ahí la pasa así, arrinconada prácticamente. Sí. Eso fue terrible. Yo creo que fue una de las cosas más vergonzosas que hemos visto, porque habla de su falta de disposición de ánimo para afrontar las consecuencias de sus actos. Si hay gente molesta es porque ellos han generado un esquema de polarización, ¿sí? Y lo han hecho y se han aprovechado para mantenerse en el poder de esa polarización. Entonces, bueno, las consecuencias de esa polarización es que cuando vas obligadamente a un lugar donde predomina el polo opuesto, pues te van a abuchar, Bueno, eso es lo que yo pienso con respecto a la ausencia de la presidenta en el evento. Un evento pues que por lo demás en algunos aspectos dejó mucho que desear. Un himno nacional cantado de manera desangelada, ¿sí? Por un cantante que pues ya no representa nada. A mí me hubiera gustado que hubiera cantado Arturo Chacón, creo que se llama Arturo Chacón, un tenor que anda ahorita en la cresta, ¿sí? Un gran cantante. Tenemos valores y no los aprovechamos, ¿sí? Pero bueno, en términos generales yo creo que estuvo bien. Y como siempre que cantamos el himno nacional, yo digo, ¿por qué no lo cantamos bien? No? Mira, el compositor del himno nacional, Francisco González Bocanegra, el compositor de la letra, cuando escribió la primera estrofa pone mexicanos y luego pone una coma. Mexicanos al grito de guerra. Cantar es leer, es leer lo que está escrito. Y cuando hay una coma, lo que significa es que debes de hacer una pausa. Una pausa a huevo, está marcada ahí en la letra. Entonces no podemos cantar el himno nacional omitiendo la coma. ¿Cómo se omite la coma? Pues no haciendo pausa. ¿Y cómo se canta el himno nacional? Dicen, mexicanos al grito de guerra. ¿Sí? Bueno. Pero si pones la coma, entonces dice, mexicanos al grito de guerra. Es una arenga, vamos a entrarle a los chingadazos. Es una arenga, no un pinche vals. Y allí está el problema. No un vals, sí. O sea, ajotan el himno nacional. Sí. Lo ajotan. Y eso yo no sé cuándo chingados iremos a arreglar. Mira, te voy a decir una cosa, en eso de ajotar. Tú recuerdas que cuando tú y yo éramos jóvenes, prácticamente estaba mal visto, era censurado el que alguien anduviera ajotado. Es más, había padres que decían, prefiero matar a mi hijo a saber que ande con esas joterías. A mí me tocó, siendo un niño, escuchar a los viejos, bigotones, feos, fuertes, campesinos decir eso. Después nos hablaron de la tolerancia al ajotamiento. Después a una aceptación terrible donde hasta se les entregan gratuitamente espacios en las legislaturas, en los cabildos. A tal nivel hemos llegado que en el Estado de México hay un apoyo social con el simple hecho de que vayas y digas, claro, tienes que llevar tu bolsita rosa, digas yo soy LGBT, entras en un padrón de apoyo social. Yo sinceramente espero morirme, como dicen los clásicos, antes de que sea obligatorio el ajotarse, porque ya a mi edad hacer eso va a estar muy cabrón. Oye, pero entrando también a otras cosas de lo que han estado sucediendo, te pregunto, ¿cómo calificas tú la acción de Salinas, Diego, de Ricardo, de decir, bueno, si la presidenta con a Claudia Sheinbaum no acude al estadio, a esta gran final donde van a estar miles y miles de ciudadanos y los ojos de la prensa mundial van a estar presentes,
yo me aviento el tiro. Por ahí, 2-3 gentes de la 4T le mentaron la madre, lo abuchearon, pero la información que yo tengo es que mayoritariamente fue bien visto ese gesto. ¿Cómo calificas tú eso? Mira, lamentablemente en este contexto de polarización, las opciones que tiene la gente son algún polo. Los sectores sociales que no se ubican en el polo, en alguno de los dos polos, son sectores sociales reducidos, ¿sí? O si no son reducidos, son al menos sectores que no participan. O sea, son sectores que están ahí, pero junto con un sector muy grande de gente abúlica que simplemente está de espectadora o no le interesa la política. Y lo que hace, digamos que atractivo un discurso es que esté ubicado en uno de los dos polos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se desgasta la izquierda? Lo hemos estado viendo en todo el continente sudamericano. La opción que gana, la opción que avanza es la opuesta, la derecha. No digamos la ultraderecha, pero sí la derecha, ¿sí? Y entonces pues tenemos una situación donde lo acabamos de ver en Perú, lo estamos viendo en Colombia, ya lo vimos en Chile, ya lo vimos en Argentina. Entonces estamos viendo un fenómeno geopolítico muy interesante. Y entonces cuando tú dices, a ver, en México tenemos a la izquierda que se está complicando mucho la vida por la embestida de los Estados Unidos fundamentalmente, se está acreditando, ya prácticamente es un hecho, casi digamos que consumado, el hecho de que estamos en un país gobernado por grupos del crimen organizado. La conexión del crimen organizado con los gobiernos de la 4T cada vez se acredita más. Y entonces es previsible que tenga un desgaste que le impida ganar. Y entonces, bueno, si ellos no ganan, entonces ¿quién ganaría? Y entonces, pues son las opciones de derecha, ¿sí? Una opción de derecha muy visible, pues es precisamente la de Ricardo Salinas Rocha. Ricardo Salinas Pliego, que fue recibido con vítores, ayer le decían presidente, sí, y él ha estado muy activo en eventos internacionales, bueno, muy internacionales porque ha venido gente de España, sí, y él ha adoptado un discurso similar al de Milei allá en Argentina. Se refiere a los grupos de izquierda como los zurdos de mierda, ¿sí? Un lenguaje muy agresivo, pero un lenguaje que está moviendo el ánimo de esas personas que están muy molestas con la 4T. Entonces, ante esa disyuntiva, ¿sí?, de agarrar entre la izquierda y la derecha, ¿qué es lo que va a hacer el elector mexicano? Pues es claro que si sigue el deterioro de Morena y si Morena sigue insistiendo en que no va a mandar a los que están pidiendo los Estados Unidos porque no hay pruebas, y se empieza a desgastar y empiezan a entregarse más de ellos y empieza pues a subir más la indagatoria, ¿sí?, a subir más en cuanto a nivel de los personajes. Mira, ya ahorita hay gente que está involucrando a la misma presidenta. Están diciendo que su campaña fue financiada con dinero del narco. Entonces, si se viene un derrumbe, entonces la opción que va a tener más posibilidades, porque tiene más visibilidad, porque tiene más posibilidades de trabajar, pues es claro que es la derecha. Y entre la derecha, el personaje que tiene más fuerza, más arraigo, que ya está, digamos que definido, enrutado, pues es Ricardo Salinas Pliego. ¿Eso qué significa? Pues no sé, que ojalá y Dios se apiade de nosotros, porque cambiar de un
extremo a otro extremo, como que simplemente vamos a padecer otro tipo de cosas, ¿sí? Ojalá que no, ojalá que no. Así como tuvimos alguna esperanza cuando la izquierda, sí, pues cabe también tener alguna esperanza si llega a la derecha. Yo lo que espero es que tengamos una situación donde los otros grupos más centristas, ¿sí? más dados a la idea de un centro, ¿sí? ideológico, pues tengan más apoyo, ¿sí? que avancen, ¿sí? Aristóteles hablaba de que la virtud está en el justo medio, ¿sí? No está en los extremos, no está porque se peque de exceso o de defecto, sino en el centro. Yo creo también que nosotros tenemos aquí en la política, en el justo medio, la mejor opción. ¿Cuál es el justo medio en política? Un medio donde tú tengas gente que tenga algunas ideas de la derecha, sí, pero no extremas, que tengan algunas ideas de la izquierda, pero no extremas, y entonces que tomen decisiones donde de algún modo se concilien unas cosas y otras. Una derecha que nos obligue a trabajar fuerte, a tener en el mérito lo que necesitamos, lo que buscamos, ¿sí? Y una izquierda que se conmueva de aquellos que, a pesar de sus esfuerzos, no están en condiciones para competir y salir adelante, y que entonces reciban apoyo del Estado. Una combinación así yo creo que sería lo deseable. Puede darse en la izquierda, por supuesto que puede darse en la izquierda, que se tenga una idea donde se privilegie la meritocracia, ¿ok? No lo tenemos actualmente en México. Y puede darse una derecha que también tome en cuenta ese tipo de cosas que son atribuibles a la izquierda. Seguro social fue una idea de izquierda, ¿sí? Y es algo que le ha ayudado a muchísima gente, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero sí, volviendo al tema de Ricardo Salinas Pliego, por supuesto que es un personaje central, ¿sí? Y ya está en la pelea por la presidencia con muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces tiene tiempo para ir construyendo amarres, para hacer acuerdos, y para llegar al día de las elecciones pues con una ventaja. Porque ahorita, por ejemplo, si tú dices, ¿hay algún candidato de la izquierda para la presidencia? Pues el que se menciona es a García Harfuch, nada más. Pero García Harfuch no es bien visto por sectores amplios de la izquierda también, del gobierno, entonces no la tiene tan fácil. Entonces el único personaje que claramente ya está posicionado para la presidencia es Ricardo Salinas Pliego. Oye, entro en un mundo escabroso. Yo me pregunté, no hace mucho tiempo, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador odia a García Harfuch? Debemos de recordar que Claudia ya había definido una ruta para García Harfuch. ¿Cuál era la ruta? Primero, llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. De allí prepararse para llegar a la candidatura presidencial. Un tipo bien parecido, bien portado, que ahorita se le ha llamado, aunque ya muy desgastado, el Batman mexicano. Nada más que López Obrador dijo, no, ni madre. Ok, él ganó la encuesta, me vale madre, aplíquenle la paridad de género y déjenlo fuera de la jugada. Hoy que se menciona a García Harfuch, la información que yo tengo es que desde la chingada ya salió el veto. Hay una historia entre el escabroso mundo de los sótanos del poder, donde dicen que la relación entre Claudia y Andrés Manuel López Obrador fue algo más que de simpatías o de amistad.
Yo ando buscando a uno de los protagonistas que quiere ser candidato a la gobernatura de Nuevo León, porque él sabe más de lo que se comenta sobre este tema. Y espero realmente que él me dé la oportunidad que nos platique sobre esta escabrosa historia. Déjame ver, él es Gilberto Lozano, el personaje que te comento, tú ya de conocer esa historia, hombre. Entonces sería muy interesante cómo no solamente la pasión política domina la historia política de México, sino también que hay otras pasiones. Pero ahí dejo ese comentario para hacerte una pregunta muy directa, Salvador Borrego. Hay un viejo dicho que dice: cría cuervos y tendrás un chingo. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? La gente era uno de los brazos golpeadores de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador lo utilizó para golpear al PRIAN e ir creando su ruta rumbo a la presidencia de la República. A las madres buscadoras, en el caso de los 43, llegaron al extremo para apapacharlos, los de la Cuarta Transformación, de llegar a la pendejada de decirles: vivos se los llevaron, están vivos y los vamos a encontrar. Yo eso lo vi como una soberana pendejada que toda la cuarta tela lo aplaudió. Y así nos podemos ir viendo por movimiento que le protestó a Claudia. ¿Sabes qué me imagino? Una breve anécdota, historia del imaginario. Un día tú te compras una serpiente porque te dicen que las boas con cripto causan temor entre los grupos. La estás alimentando, la recibes chiquita, va creciendo. Cuando ya tiene una suficiente medida, la llevas a los lugares donde están tus enemigos y antes de llegar tú la avientas y todos salen corriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que llega a cierto nivel en que la boa ya es enorme y se te queda viendo con unas ganas enormes de devorarte que no la puedes ya controlar. Esta boa, construida, alimentada, fortalecida por la Cuarta Transformación, ¿crees tú que termine devorando a la Cuarta Transformación? Ahí te dejo la pregunta. No, la verdad es que yo creo que el esquema que tiene la CENTE es muy claro. Ellos saben que las ventajas que pueden obtener las obtienen de los gobiernos en turno, y no hay otra forma de conseguir las prebendas que ellos siempre están consiguiendo. Entonces siempre presionan hasta un punto tal en el que ya les ofrecen cosas que son atractivas para ellos y terminan sus manifestaciones y terminan sus protestas solo para regresar después, ¿sí? Con renovados bríos. Ahorita tenemos el asunto de que la presidenta les ofreció que iba a derogar la ley, ¿sí? del 2007, creo. Y cuando ellos le exigen que cumpla esa promesa, ella les dice que realmente es inviable. O sea, no habría forma de sufragar los gastos que se generarían por una derogación de esa para regresar al esquema anterior. Entonces, pues, lo que tenemos ahí es una situación insalvable, una situación que ellos, cuando toman el poder, la tenían resuelta, porque la ley de Peña Nieto, sí, había limitado mucho el poder que tenía la CENTE. Les quitaron ya las atribuciones que tenían para repartir plazas, para manejar presupuestos. O sea, los controlaron, ¿sí? Los obligaron a la evaluación magisterial, en beneficio, por supuesto, de la educación de los niños.
llegan estos y como son ¿cómo se dice eso? Cuando son su puntal, ¿sí? Cuando son su ariete, pues, Así ¿sí? Les ofrecen todo, les ofrecen pues volver a la situación que tenían de fuerza, y entonces ganan, y estos pues ¿qué es lo que hacen de manera natural? A ver, me prometiste esto, pues cúmplimelo. Ahí no hay forma de salir de esto, salvo que llegue otra vez un gobierno como el de Peña Nieto y los vuelva a controlar. Por otra parte, los desmanes que ellos hacen, la destrucción que hicieron en la CEP, etcétera, eso es un capítulo aparte. Sí, tú puedes tener un diferendo, pero nada te da derecho para destruir, si nada te da derecho para hacer eso. Y los que están en el gobierno, los que tienen el poder, tienen toda la atribución, tienen todo el derecho, o vamos a decir, la ley les da la atribución de proceder, ¿sí? Sí, y yo no lo digo de manera embosada, ¿sí? O sea, sin ambajes, te digo, ellos pueden reprimir, porque lo que están haciendo son actos reprobables, ¿sí? Entonces pueden reprimir, pueden llegar, detenerlos, usar la fuerza, ¿sí? Ponerles una putiza y encarcelarlos, pueden hacerlo, ¿sí? Y pueden tener una condición en la que se les diga: tú vuelves a venir a hacer una chingadera, yo te parto tu madre. ¿Por qué? Porque esa es mi obligación. Eso es lo básico, es la construcción del Estado, ¿sí? Es el leviatán, es el pinche monstruo que tenemos, según Hobbes, ¿sí? Para tener las cosas tranquilas, para no permitir ese tipo de pendejadas. Pero si tenemos gobiernos como estos, enclencles, ¿sí? Cómplices de esos que están haciendo el desmadre, pues vamos a tener ese tipo de situaciones. Pero yo creo pues que eventualmente llegará un gobierno que no permite estas cosas, ¿sí? Y que vea la manera de transitar o de solventar los problemas que tienen con esas promesas incumplidas. Pero bueno, ese es el tema ahí con ellos. Y bueno, en el caso de García Harfuch, pues sí, yo creo que pues es ahorita la pieza visible, y yo no sé cómo estará la situación con López Obrador, pero yo lo que creo es que simplemente no tendríamos que complicarnos la vida. El perfil de García Harfuch pues no es un perfil típico de Morena, ¿sí? Es un producto de el gobierno, de los gobiernos previos, ¿sí? La cuestión familiar de él, su padre, su abuelo, ¿sí? Su abuelo jefe del ejército, ¿sí? El secretario de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Su papá presidente del PRI, posible candidato a la presidencia. Entonces sus antecedentes son otros, y su fuerza, ¿sí? Su condición de fuerza está afincada en el tema de la seguridad pública, que es el principal problema que tiene México. Sí, además un aspecto donde él muestra resultados favorables, ¿sí? Y entonces, bueno, pues yo creo que un poco, si él llegara a la presidencia, sería el inicio de la reversión de las cosas que ha estado haciendo Morena, ¿sí? Y yo creo que López Obrador ve eso, ¿sí? En García Harfuch ve el principio del fin de la 4T, y por eso pues se opone de manera natural, ¿sí? A su avance. Hay algo que hay gente en el poder que tal vez sepa y nosotros no sabemos. Déjame te comento el caso Coahuila para enlazar eso. La tercera fuerza, acuérdate que fue la Unión Coahuilense Democrática y el PRI juntos, Morena y el Partido del Trabajo. Mucha gente dijo: no voy a votar por Morena, PT, porque me han decepcionado. Considero que los del Partido del Trabajo son unos traidores, porque así me lo hicieron saber desde el grupo de poder que nos gobierna de Morena. Pero esa gente dijo: no me voy a traicionar, yo no puedo votar ni por el PRI ni por el PAN, menos por el Partido Verde. Por ahí hay una tercera fuerza, un partido, desgraciadamente no recuerdo el nombre, que obtuvo
el tercer espacio, a pesar de ser un partido nuevo, a pesar de no ser ni tener la fuerza nacional del PRI o del PAN, porque es un partido local. Ahora a nivel nacional, y déjenme poner esta referencia, ese partido pequeño obtuvo y es la tercera fuerza en Coahuila. Ahora, ¿qué está pasando a nivel nacional? Gente de Morena está pidiendo que no se le dé el registro a Somos México, porque 17 integrantes de Somos México son ministros de culto religioso y estuvieron en las asambleas como factores de organización. La primera pregunta que se hace los de Somos México y yo también, ¿cómo tuvo la gente de Morena acceso a eso que es una información resguardada por las autoridades electorales? Primero. Segundo, hay algo terrible, una pendejada más de Morena. Morena está acusando en base a homónimos, diciendo que estos son líderes religiosos. Pero ya se comprobó que, ok, los nombres son los mismos, las personas no son las mismas. Entonces, la pregunta a Salvador Borrego es, ¿por qué buscar meterle el pie y de una manera tan descarada por parte de Morena a Somos México? La pregunta es, ¿el grupo en el poder tendrá encuestas o mediciones reales como para decir estos podrían ser la tercera fuerza o hasta la segunda, o nos pueden meter un susto? Hay que pararlos a tiempo. Parte de esta litis ya está resuelta. Se comprobó de que los 17 no son ministros de culto, pero esto también genera otro problema. No se ha querido dar el veredicto final por parte de las autoridades electorales federales. 3 veces han pospuesto la discusión, o sea, porque no hay elementos. Aquí el problema es que esto está generando un boomerang. ¿A qué me refiero? La primera pregunta, y que debe de responder la gente de Morena y el INE, es cómo obtuvo esta información privilegiada la gente de Morena para hacer la denuncia. No sabemos en qué vaya a concluir esta historia, pero se me hace muy interesante. ¿Cómo ven las cosas sobre esto, Salvador? Bueno, mira, evidentemente Morena sabe que a pesar de que algunas encuestas le dan nivel de aprobación alta a la presidenta, esa disminución que tiene es una disminución sensible porque son sectores medios que tienen un nivel de educación, que tienen un cierto nivel todavía de pensamiento crítico y que ante la pues cada vez más apabullante evidencia de que hay nexos del gobierno, de los personajes del gobierno, de la cúpula del gobierno y del partido con el narcotráfico, esa gente se aleja. Y esa gente es, por una parte, la que representa ese descenso que tiene la presidencia, que puede no ser muy grande, pero hay un descenso ahí, ¿sí? Y también la gente que va a votar. O sea, se están quedando con gente que dice que los aprueba en las encuestas, pero que de un porcentaje mucho mayor se van a abstener. Entonces, hay que diferenciar el desgaste real, podríamos decirlo así real, porque es así, o sea, la gente te da su opinión y es lo que piensa, ¿sí? O a lo mejor ese no sería el real, a lo mejor ese sería el desgaste, digamos que básico, el apoyo básico que tienes, ¿sí? Y el apoyo efectivo. Y ese apoyo efectivo yo creo que ha menguado de manera importante. Entonces,
yo lo que creo es que así como la presidenta no fue al Estadio Azteca para evitar el abucheo, la gente de Morena está tratando de encontrar alguna manera también para no pagar el precio electoral. Y una manera, por supuesto, es cancelar a los adversarios. Y un adversario que están haciendo que pues se ve fuerte, se ve con muchas posibilidades de ser un gran partido político en México, es Somos México, ¿sí? Entonces yo lo que creo es que están haciendo hasta lo imposible por eso. Para ellos las cosas de orden legal no son importantes, ¿sí? Claro que están violando la ley al recibir de parte del INE, pues de quién más, la información del padrón o del padrón de simpatizantes o de militantes de Somos México. Y están pues, yo no sé si apanicados o no, sí, pero sí están viviendo una situación muy complicada. No se ve que los Estados Unidos vaya a bajarles la presión. Ya están hablando de nuevos personajes, ¿sí? Se acerca mucho a López Obrador y su hijo la presión. Y por otra parte están las amenazas también reiteradas de que de repente van a venir ellos a entrar a tierra y van a venir por estas personas si no cooperan. Presionan a García Harfuch para que participe pues en las detenciones, pero aparte el fenómeno de los personajes que van y se entregan voluntariamente, que ya inició, pues los hace más complicada, los pone en una situación más complicada. Entonces pues estamos viendo una situación aterradora por parte de la gente del gobierno, y andan pues tratando de evitar las cosas, ¿sí? No es solamente eso. Mira, por ejemplo, hay una denuncia formal en la Corte Internacional de La Haya en contra de López Obrador, interpuesta por el PAN. Imagínate, la gente de allá, de La Haya, esa va a ver lo que les están presentando. Y es claro, pues, que en el caso, por ejemplo, del manejo de la pandemia, tuvimos una situación terrible, ¿sí? Donde se privilegió el costo, ¿sí? Y se trató de resolver el problema en el enfoque pues de la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva, que se trató de hacer en otros países, y cuando vieron el costo en vidas inmediatamente dieron marcha atrás. Aquí no dieron marcha atrás. ¿Qué nos cuesta? Que muera casi 1 millón de mexicanos, pues que se mueran, ¿sí? Fundamentalmente, ¿quiénes murieron? Pues los pobres, los que no tenían manera de tratarse adecuadamente, los que tomaban paracetamol para solventar la pandemia, ¿sí? Y si vas al tema de la seguridad con la idea de los abrazos no balazos, pues claro que también ahí hay una responsabilidad. Estás renunciando a lo fundamental, que es procurar la seguridad pública. Entonces, esa denuncia en la Corte Internacional puede prosperar. Entonces, está el gobierno cercado, ¿sí? Sí, hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa, ¿sí? Yo creo que están en una condición muy complicada, y si ahorita está complicado, el próximo año, dentro de un año, ¿sí? Cuando sean las elecciones, va a estar todavía más complicado. Y la posibilidad entonces de que tengamos una conformación en la Cámara de Diputados donde ya no tenga esa mayoría tan abultada Morena va a ser muy grande. Entonces pues sí, yo creo que están las cosas muy fuertes, muy terribles para el gobierno. Yo sé que si nuestro amigo Roberto Benavides nos está viendo, nos va a decir que somos exagerados. A estar apanicado. Nos va a decir que están exagerados, pero sí, yo creo que sí están muy complicados. Sí, y bueno, porque todo es adverso. El contexto internacional es adverso, el contexto económico es adverso, la relación con Estados Unidos es adverso, todo es adverso. Sí, y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo solventan esto. Oye, déjame retomar el caso Coahuila para la siguiente pregunta. Ya ves, en Coahuila le dieron una barrida que no esperaban los de Morena, porque ellos, tengo la información, tienen sus encuestas, donde en Coahuila
la presidenta CONAH, Claudia Sheinbaum, tiene una gran aprobación. Ellos pensaron que con esto era suficiente para decir que es un gobierno corrupto el de Manolo Jiménez, para decir que vean, nosotros sí nos preocupamos por los más pobres, porque les estamos generando un apoyo de 100 pesitos diarios, que son cerca de 6,000 y fracción cada 2 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como que hay algo que no cuadra entre la encuesta de aprobación a la presidenta CONAH y los resultados de la elección. ¿Y por qué te comento esto? Porque en base a esos resultados de las encuestas que tiene Morena, ellos están diciendo es que esto no puede ser, nos hicieron fraude, compraron los votos, porque miren, aquí es donde nos dicen que nosotros estamos muy bien, que el pueblo bueno y sabio nos quiere. Entonces, ¿por qué votó por nosotros? Y en una votación muy abultada. Por más argumentos que presente Morena y el PT, no les va a dar, porque la distancia entre la posibilidad de anulación y el resultado es enorme. Y la pregunta es, ¿tú crees que eso se dé un fenómeno de contaminación para Nuevo León? Debemos de entender que Nuevo León y Coahuila no son Oaxaca. Yo en la mesa grillera comentaba que hay gente en Nuevo León que recibe su lana cada 2 meses y la usa para cosas superfluas, para ir a un buen restaurante y pedir platillos de 4,500 pesos, para tomarse una buena bebida, o tal vez para comprarle unos zapatos por Amazon a sus hijos o a sus nietos. ¿Por qué? Porque aunque hay mucha pobreza también en Nuevo León, es otro tipo de pobreza. Entonces una gran masa ve como algo bueno, pero no tan trascendental los apoyos sociales. Por eso te pregunto, como dirían en el área médica y de salud, Morena y la Cuarta Transformación no corre un riesgo de que se dé la contaminación de Coahuila a Nuevo León y que el PRIAN empiece a gobernar más estados, me refiero, ya tiene Durango, ya tiene Coahuila, piensan que van por Nuevo León. No sé si hasta pudieran llegar a otros estados. ¿Se podrá dar eso? Mira, primero déjame comentarte que eso que plantea Morena de que como la presidenta tiene una gran aprobación en Coahuila, entonces lo que deriva de ello es que la intención de voto iba a ser alta también para Morena. Eso lo hemos dicho desde que empezó el gobierno, o sea, los resultados que tenemos son paradójicos. Y lo interesante de una paradoja es explicarla. ¿Por qué nosotros tenemos, por ejemplo, una aprobación elevadísima, 70%, más de 70%, y convocan a una elección judicial y va a 10%? O sea, ¿por qué? Siguiendo esa misma lógica, debieron de ir a votar por los jueces un 60% de perdido, y resulta que va un 10%. Es una paradoja. ¿Qué explica la paradoja? Pues que nosotros tenemos en las encuestas resultados favorables, sí, abultados, porque la gente pobre, la gente más pobre, que son más de 50%, es más, son casi 60-70%, casi igual. La gente más pobre te dice que te aprueba, sí, pero esa gente más pobre está en una condición de marginación, de automarginación social, política. O sea, ellos no participan en las encuestas, en las elecciones, quiero decir. Entonces, pues, no tiene nada que ver que tú tengas una aprobación alta con los resultados electorales. Volviendo al tema con lo que tú cierras tu intervención, que es la pregunta sobre Nuevo León, por supuesto que va a haber un efecto de contaminación, pero va a depender de qué tanto el candidato o los candidatos de Morena se vean, digamos que genuinamente de Morena, que se vean como gente que está con las mismas ideas polarizantes, con la misma idea que se tiene pues en el gobierno federal desde López Obrador hasta ahora. Si es así, entonces vamos a tener una situación de efecto.
¿quiénes son de los, por ejemplo, los candidatos que andan para Nuevo León, los que se ven más morenos? En tu opinión, ¿quiénes son? Más morenos. Míguez, Clara Luz. Pero no los morenos Sin embargo, en el caso de Míguez, él habla de una cuarta transformación norteña. Así es. O Por sea, eso te digo, no morenos tradicionales. Exactamente, sí, él se diferencia un poco. Sí, pero la que yo no veo que se diferencie nada de los criterios nacionales es Tatiana, por ejemplo. Claro. Sí. Waldo está haciendo alarde de que eres moreno. Yo lo veo muy falso de repente. Por eso, pero al hacerlo así, pues va a pagar un precio también. Entonces yo creo que va a depender mucho de quiénes sean los candidatos, sí, ¿verdad? Yo creo eso. Compañero y amigo. Muy bien arrinconado por acá. Sí, claro. Bueno, Pues tardamos aquí en la entrevista, siéntate. Y si hay algo que escuches que te interese y quieras comentar, pues te damos voz. Entonces yo creo eso, va a depender de quiénes sean los candidatos. Sí creo que va a afectarle a Morena. Pero el caso Coahuila es un caso muy, muy especial. Ellos han sido muy eficientes en el tema electoral de toda la vida, ¿sí? Y por otra parte, Manolo Jiménez ha hecho un buen gobierno. Y el tema central que le aqueja a los mexicanos, que es el tema de la seguridad, ellos lo han atendido muy bien. Cuando ha habido incursiones del crimen organizado, de grupos armados, ellos se han aventado y les han partido su madre, pero de manera heroica. Sí, entonces la gente está contenta, porque el problema de la inseguridad que vivimos no solamente en Coahuila, en Nuevo León, también allá por el 2010, ¿sí? Ellos lo solventaron de manera muy, muy bien. Por cierto, nosotros también, los números que sacamos la semana pasada de tema de seguridad en Nuevo León fueron muy alentadores, ¿sí? Hubo 2 homicidios en esta semana. Y nosotros los números de homicidios que cada semana se podrían registrar o a nivel semanal, si fueran de 5, nos ubicaría en la condición que teníamos allá por el 93. O sea, en Nuevo León y en Coahuila estamos viviendo una situación diferente a lo que se vive a nivel nacional. Y eso es muy importante. Y eso va a ser importante para MC. Aquí hay dos discursos que se contraponen, el de la seguridad y el de la generación de empleo, donde en Coahuila les está yendo muy bien. Hay una gran generación de empleo, hay una gran seguridad. En Nuevo León es algo similar. Este discurso de la realidad se contrapone contra el discurso de la cuarta transformación, de apoyos sociales, les estamos dando becas, la economía no importa, porque se está generando consumo y a ti te está yendo bien por la lana que te estoy entregando. Vamos a ver cómo funcionan los dos discursos, porque yo veo a la mayoría de los candidatos, excepto a Míguez y un poco a Clara Luz, los veo un poco alejados de este discurso radical, de lo importante es que yo te voy a dar dinero, lo voy a obsequiar para que tú consumas y así mantener la solidaridad, mantener la fortaleza de Nuevo León. Contra el otro discurso que te dice, hay que trabajar, tenemos un estado seguro, con empleo, échale ganas. Vamos a ver cuál discurso triunfa. Para terminar, Salvador, hace un poco más de 2 años había efervescencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En mayo del año pasado, quienes aspiraban a la rectoría se estaban apuntando. Se apuntaron precisamente en mayo del 2024. Hoy falta un año para que un poco menos de un año para que se empiecen a manejar de manera definitiva los nombres de manera pública, pero ya de manera privada, entre los grupos de poder al interior de la universidad, ya existen y se están manejando en voz baja nombres para la sucesión.
Pero más allá de eso hay un fenómeno que se da de confrontación entre Palacio de Cantera y Rectoría. Rectoría está alegando la autonomía, mientras en Palacio de Cantera se está alegando la tradición. Nosotros, como gobierno del Estado, por tradición imponemos gobierno en la universidad. Decidimos quién es el rector, quién es el secretario general, y la autonomía es una mera retórica, es una cuestión, es un mito genial, vamos. Y en Rectoría dicen, ya esto ya es la realidad, la autonomía universitaria, así es que tú no vas a meter mano. Tú que conoces mucho de la lucha por la autonomía universitaria, porque fue parte de tu juventud, fuiste parte protagónica hasta cierto punto de esa lucha, te pregunto, ¿regresaremos a la imposición de Palacio de Cantera o se logrará la verdadera autonomía universitaria? Mira, allá por el 69, ¿sí? Yo era estudiante de la Facultad de Matemáticas, 70, 71, ¿sí? Se dio esta situación donde había un grupo de universitarios que querían que los estudiantes tuviésemos más participación en la toma de decisiones. Buscábamos la paridad en el Consejo Universitario y la alternativa de solución que nos dieron pues fue la autonomía, donde los alumnos representan solo una tercera parte en el Consejo Universitario y una serie de cosas pues sí que se generaron, donde aparentemente teníamos libertad para escoger a nuestras autoridades, pero eso fue solamente al principio para los directores. Fue una fiesta, sí, escoger a los directores de manera democrática, y duró, yo creo que solamente la primera vez, porque empezó, como en todos los contextos sociales, a darse una situación de vicio en los procesos universitarios. Se formaron grupos, se formaron camarillas, ¿sí? Y se formaron pues una serie de cosas derivadas también de la política del sistema sanamente feudal, ¿sí? Donde se generaron caciques, verdaderos caciques en las escuelas, y esa situación política derivó también en diferentes resultados en el tema académico. Yo alguna vez recuerdo que tuvimos una reunión, pues hace 20 años, más o menos, de gente que habíamos participado en la lucha universitaria, ¿sí? Nos reunimos de diferentes escuelas, ¿sí? Y yo les planteé una pregunta, les dije, a ver, díganme una cosa, ¿consideran ustedes que el nivel académico de la universidad subió como consecuencia de la autonomía? Y la respuesta no fue contundente, había dudas importantes. De hecho, yo lo que creo es que la autonomía nos fue dando cada vez peores directores con una preparación muy básica, ¿sí? Directores viciados, ¿sí? Familias que se adueñaron de escuelas, ¿sí? Y entonces la autonomía viene a ser en ese contexto no una lucha por la democracia, ¿sí? Viene siendo simplemente una lucha de un grupo de poder contra otro grupo de poder. Y yo, sin conocer de manera muy puntual lo que está sucediendo actualmente en la universidad, tengo la impresión de que es lo que vivimos, una lucha de grupos de poder, ¿sí? Y entonces, bueno, pues el rector podría ganar, ¿sí? Porque tienen el control social, porque los gobiernos sí de algún modo temen a desestabilizar a la universidad, temen que de repente otra vez tengamos manifestaciones multitudinarias
en protesta con el gobernador, saben que ya ha sucedido que una lucha contra la universidad significa el fin de un gobierno. O sea, hay riesgos ahí, claro, son grupos de poder, hay poder, ¿sí? Y por otra parte, pues también es cierto que los gobiernos tienen también otra parte, ¿sí?, de control presupuestal, pueden ahorcar a la universidad, de hecho creo que lo están haciendo. Y entonces, bueno, pues ahí yo lo que creo es que pueden confrontarse o pueden conciliar sus posiciones. Yo lo que creo es que van a conciliar, ¿sí?, y van a tomar una decisión que de algún modo tenga contentos tanto a unos como a otros. Creo que sería lo más serio, lo más sensato. Ojalá que la universidad fuera ejemplo de democracia. Sí, ojalá que la autonomía sea realmente plena, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la gestión administrativa. Ojalá, sí, pero yo lo veo un poco difícil, sí. Es el problema, sí. Desde Sócrates se tenía mucha desconfianza en la democracia, sí, porque de repente pues tenemos que los grupos más retrógrados pues son mayoritarios y logran avanzar, sí. Pero aún así yo creo que sería un experimento interesante. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto yo lo que veo son simplemente dos grupos de poder, sí, y el resultado va a depender de cómo están esos grupos de poder. La universidad está firme, su poder está ahí, claro, en el control de los grupos sociales internos, y el gobierno podría debilitarse. El gobierno podría debilitarse y a lo mejor en esa condición de debilidad pues no podría lograr sacar adelante su proyecto con respecto a la universidad. Oye, veo que tenemos una cantidad interesante de mensajes que han estado fluyendo según los temas que hemos tratado. Vamos a leerlos. Adelante, Salvador. Vamos a leerlos, sí, con mucho gusto. Vamos a poner los lentes. Fíjate, yo tengo ya principios de cataratas también. Ya. Estos lentes ya no tienen la graduación adecuada, sí. Pero esta semana mi esposa me dijo, oye, necesito que me ayudes a enhebrar una aguja. Órale. Y yo le dije, a buen santo te encomiendas. Claro. ¿Sí? Pero bueno, agarré el reto, agarré la aguja. Al segundo intento, adentro. Pero a la hora de maniobrar para estirarle, le estiré mal, afuera, y se salió. Luego batallé mucho para volver a enhebrar, pero finalmente lo enhebré y me sentí jubiloso y triunfante. Órale. Sí, bueno, nada más dejo constancia de ello. Constancia, ¿sí? Y testimonio. Oye, vencer por la adversidad. Sí. Te sentí como si fuera la presidenta Claudia Sheinbaum, sí. La presidenta con A, diciendo, aunque todo anda mal, para mí todo está bien y no hay problemas. Ándale. Adelante. Jesús Andrés Miranda Barajas nos está viendo, nos dice, señores, buenos días. También nos dice saludos, par de grilleros. Y nos dice besos hartos al señor Antonio Lomas. Te manda muchos besos, Toño. Sí. Bueno. ¿No le quieres mandar el ósculo correspondiente? Estoy muy gacho. No, bueno. Elías Silva, le mandamos un abrazo, nos está viendo. Nos dice, buenos días, señores. Aquí escuchando desde Canadá. Órale, Elías, te mando un abrazo. Jesús Andrés Miranda Barajas dice, don Salvador, faltó el clásico desde la muy noble, leal, hermosa ciudad. No, ¿Cómo sí. no? Sí lo dijimos. Elías Silva dice, qué curioso el caso Coahuila. En el estado donde el narco tiene menos presencia, no gana Narco Morena. Pues sí, es un factor. Fundación Daniel Ortega nos está viendo, Efraín Rentería también. Nos dice Efraín Rentería, buenas tardes amigos, feliz inicio del fin de semana, gracias compañero. Nos está viendo Jesús Andrés Miranda. Fundación Daniel Ortega dice, un oasis de análisis político sensato entre tanta confusión. Saludos compañero, gracias compañero, muchas gracias.
Ranulfo Martínez nos está viendo, le mandamos un abrazo. Jesús Andrés Miranda dice, se ríe y lo dice. Alejandro Fernández, lo sigue don Salvador, por eso lo odia. El gran invernadero siempre se lo recuerda. Válgame Dios. Fundación Daniel Ortega dice, el martes Sheinbaum se reunió con el presidente del banco Chase, el más fuerte de... ¿el más fuerte de qué? El banquete son más fuertes. El más fuerte. Ahí le dijo que veía un futuro a 20 años, pero que tenía que reforzarse el Estado de Derecho, que es el factor más importante de un país. ¿Qué opinan? Pues ahí está el problema, las pendejadas de López Obrador le dieron en la madre el Estado de Derecho. Jesús Andrés Miranda nos está viendo, Raúl Navejar también, René Gutiérrez nos está viendo. Jesús Andrés Miranda dice, señores, muchas gracias por su tiempo, nos vemos el martes en La Grillera. Claro que sí, y es todo lo que tenemos, Toño. Bueno, nada más permíteme agradecerle a quienes nos ven y nos siguen, pedirles que compartan esta emisión para que más gente se estén enterando de una posición que al menos no será la más importante, la de mayor trascendencia, pero creo que es una posición, cuando menos, muy sincera. Para despedirnos, Salvador. Nada más agradecerles su atención, invitarlos para el próximo martes, desde las 10 de la mañana, si quieren acompañarnos aquí a desayunar en el Gran Invernadero, y luego a las 11:30 la transmisión por Facebook, así como esta que estamos teniendo en Por favor, la que dijiste, la próxima es ¿cuándo? el martes a las 10 de la mañana, A las 10 de la mañana. aquí, que es la mesa grillera. Y luego siguen. Y los viernes tenemos esta entrevista con Toño Lomas, ¿sí? Bueno, yo les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo, ¿sí? Dando un abrazo. Déjenme decirles que hoy estuvo aquí, pasó a saludar mi amigo Ramón Alberto Garza, ¿sí? Estuvo aquí, vino a saludar. Y bueno, me dio mucho gusto verlo, no lo había visto desde la última vez que estuvimos en la televisión, ¿sí? No, pues la verdad es que yo tengo dolores, ahorita estoy soportando dolores, pero en la tarde de repente me pegan más fuerte. Y entonces yo, pues sí, un día dije yo creo que tenía miedo de estar ahí en la televisión y de repente que me saliera un gesto de dolor. Pero creo que está bien el programa con el compañero que tiene ahora ahí, Ramón Alberto, ¿sí? Un muchacho joven, me parece que está bien. Pero bueno, un abrazo, compañeros. Oye, antes de irnos Sí. te pregunto, siempre hay señales de lo que pueda ocurrir en el futuro. Te pregunto, ¿esto no será una señal del posible retorno a Televisa de Salvador Borrego? No Miren, sé. nada más la sonrisa que pone. No sé, depende de ellos. Mira, déjame decirte, sí, yo esta última vez que me salí de Televisa fue la tercera vez que me salí. O bueno, O sea, en buenos términos. sí, en buenos términos. Fue la tercera vez que les dije que ya no podía ir. Y las primeras 2 veces me insistieron que me quedara y yo accedí. Porque yo soy sensible, pues, déjame decírtelo de este modo. Si me hablara Gregorio y me dijera, oye, queremos que regreses, yo regreso, no tendría ningún problema por regresar. Sí, en modo alguno, porque no hay pleito, porque los quiero mucho, sí. Tanto a Gregorio como a Ramón, como a Roldán, que es el productor. Roldán Trujillo. Roldán Trujillo, sí. No habría problema, sí. Pero depende de ellos. ¿Qué es lo que yo no haría, sí? Pues lo que yo no haría es hablarles y decirles, oye, si quieren regreso, ¿no? Eso no lo voy a hacer. Porque también, pues, estar los miércoles tranquilo en la casa como que me gusta, ¿sí? Oye, pero ya me imagino, imagínate este escenario. Un día en la mañana recibes una llamada y te dice tu señora esposa, Salvador, ahí te hablan de Televisa. Tú tomas el teléfono y les dices, está bien, nos vemos a las 3 de la tarde en las oficinas. Llegas
estar frente a Goyo, frente a Roldán y les dicen, ok, nada más que ahora quiero camerino privado. A la chingada. Quiero una botella de agua de Evian. Quiero una masajista. Ay, güey. Para mantener mi salud. Y quiero el 25% de las entradas de todos los comerciales que se produzcan en Televisa. Así es que ustedes saben si me aceptan o me desprecian. Imagínate nada más. No es para tanto, no soy tan pretencioso, no, la verdad es que no. Ni que fueras cantante, ¿verdad? No, ni que fuera... No, si es cantante. No, sí, pero bueno, no lo sí, hizo, pero... No lo hizo ni cuando andaba de cantante. No, yo vivo de mi trabajo, sí, gracias a Dios. Y Lo mismo decía Noroña. este tipo de cosas pues se hacen así sin paga, sí. Nada más pues por el placer de estar ahí, de convivir. Mira, aquí la gente muy seguido y en otros lugares donde ando me saluda, me reconoce, pues fueron 4 años ahí en el programa. También me piden que por qué no regreso, sí. Y yo les digo pues que pues, los dolores fueron el problema. Y como posibilidad pues nunca puedes descartar nada, ¿sí? Lo que yo te digo, te lo confirmo, si me dijeran, oye, vente otra vez, pues lo más probable es que les diga que sí, ¿verdad? O sea, yo me conformo con que, mira, cuando llego ahí a Televisa, llego en un taxi o me lleva algún familiar y me está esperando una muchachita, una compañera con una silla de ruedas y ya me sube en silla de ruedas al estudio y ya, ahí me manejo pues con mi bastón, subo a la mesa, después termina otra vez, bajamos en las sillas de ruedas y llegamos a donde está esperándome o mi familiar o mi taxi y ya, eso es todo. Servicio VIP. Con eso que me ayuden yo creo que es suficiente. Oye, para terminar, déjenme les presumo algo de mi compañero de micrófono. Él ha logrado algo que muchos comunicadores quisiéramos haber logrado en nuestra vida. Él fue, pero en la época más importante de su existencia, no lo que es hoy, fue parte del periódico El Norte. Fue uno de los primeros, o no sé si el primero, en resolver las situaciones de las encuestas para que El Norte las diera a conocer a la ciudadanía, no lo que son hoy las encuestas, que son un elemento de vulgar propaganda. Estuvo ya en Televisa, fue fundador y es fundador de la Mesa Grillera, uno de los espacios más críticos y más locos de la comunicación que hay en Nuevo León. Y finalmente es mi compañero de micrófonos en esta entrevista de Hablemos Claro. ¿Qué más le puede pedir a la vida este viejo? Te agradezco, Salvador. Gracias, pues lo único que le pido a la vida es vida. Un poquillo más, no mucho. Yo le pedí a la vida hace algunos años que me permitiera vivir 75 años. Y ya tengo 76. O sea, ya me dio los 75 que le pedí. Ya andas en tiempo extra. Y ya andamos rebasados. Ahora, hay un diferendo, te lo he comentado antes, hay un diferendo que tengo con mi suegra, porque ella recuerda que yo no le pedí a la vida 75, sino 70 años. O sea que según mi suegra, ya me estoy tardando, ¿sí? Ya Deberías de cumplir con tu palabra. Ya debería de. Pero ahí estamos, pues. Traigo dolores, esa es la única situación, ¿sí? Pero decía mi madre que el dolor es el precio de estar vivos. Es una señal de que estás vivo. Y entonces, bueno, pues ahí estamos vivos con estos dolorcitos. Déjame decirte dos cosas nada más. Sí. Porque fíjate que sí nos haces falta, por ejemplo, en la televisora, porque le añadías... A ver, déjame pasarte un micrófono. Póntelo. Y voy a girar esto. No, déjame a ver, déjame decirles que aquí tenemos a nuestro amigo Ibarra, Jorge Ibarra, que yo lo conozco desde que estábamos en la normal superior, los dos. En el siglo pasado, aunque usted no lo crea. Grillera, sí. A ver,
¿Qué decías, Jorge? Fíjate, dos cosas muy importantes que quiero resaltar de lo que tú estás viviendo y que son cosas que hacen falta de veras aquí en nuestra sociedad. Tú nos orientabas con las encuestas, con las gráficas que mostrabas en Televisa y que has mostrado siempre en tu vida, que desinteresadamente las sacabas y nos las dabas a conocer. Nos dabas la cuestión de la seguridad, cómo estaban las cosas en nuestro estado y en el país. Y la otra que tú acabas, y me acabo de enterar, que conoces bien lo que es el problema grave de la universidad, de que las escuelas que tenemos ahí, que esa autonomía no existe. De la autonomía aquella fue famosa porque nos la dieron, que era la libertad de cátedra, y me acuerdo que la dieron a Carlos Ruiz Cabrera, se le entregó Elizondo. Yo estuve presente cuando nos lo entrega en la mañana, pero se la da al sindicato de la UNI. Estaba Carlos Ruiz Cabrera, la recibió. Pero lo que vino con esa cosa la tomaron muchos, la cuestión de la autonomía, para apoderarse de la universidad en forma personal. Hay feudos, el Hospital Civil es uno de ellos, las escuelas son de las familias, lo que tú acabas de mencionar, la calidad de la universidad está por los suelos, pero lo que tú mencionaste es la llaga que tenemos dentro de la universidad. Las familias se apoderaron de las escuelas, el compadrazgo, el amiguismo. Yo te pongo de director en escuelas y yo soy el rector porque eres mi amigo o porque eres amigo de mi compadre, no porque tengas capacidad. Y así estamos en la universidad. Hay sus excepciones, pero lo que tú dijiste ahorita es la llaga que tiene destrozando a nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Con eso te digo todo. Muy bien. Sabes mucho. Vale, amigo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Mucha vida. Además, cosa mala nunca muere. Debes mucho todavía. Sí, ¿verdad? Tienes que pagar primero aquí. Tengo que pagar. No es cierto que se paga allá, se paga aquí primero. O sea, tengo que pasar a la oficina del karma primero. Así es, tenemos que pasar. Y decir, ¿sabes qué? Tienes estos adeudos. Fíjate que yo siento que he decepcionado a mucha gente porque me llaman cada rato, no sé de qué forma, de las funerarias. Sí, cómo no. No sé si tú lo tengas también, como que alguien ¿Cómo me no? mis datos. Oye, las capillas marianas, un día andaba yo por ahí, pues fui a un sepelio, sí, y me empezaron a platicar de cómo estaba el tema de las capillas. Y oye, hasta te dan ganas de morirte, güey, está con madre, sí, lo que te dicen, sí. Total que yo compré un paquete, que por cierto terminé de pagarlo y los cabrones no me han dado ya el papelito, sí. Entonces yo digo, bueno, y si me muero yo, ¿con qué voy a llegar ahí? ¿Puedes ir a reclamar? No, sí voy a ir. Pero digo, ya después de muerto. No, ya después de muerto se me hace que va a estar un poco difícil. Como cliente insatisfecho. Ahora, lo que creo es que esas pinches capillas marianas sobrevendieron, porque están muy saturadas ya. Están hablando pues de que van a tener que empezar a hacer sepelios donde junten 2 muertos en una caja, ahí entrepiernados. Oye, en esta época, ¿verdad? es aceptable. Para poder hacerle. Y eventualmente van a hacer orgías, ahí unos 3 muertos juntos ahí, chinga, para que se pongan. Sí, oye, para que ¿verdad? se diviertan. Sí. Pero bueno. Oye, ¿poco crees que eso nomás es un derecho de los vivos? No, yo creo que es un derecho divino. En ese aspecto hay vivos que ya están muertos, pero tal vez los muertos puedan gozar en esto más que los vivos. No, imagínate que de repente junten allá 2 o 3 y uno se despierte. Óyeme. ¿Verdad? Pero bueno, ya veremos. Bueno, no me resta más que decirles muchas gracias. Hablemos claro. Hasta la próxima. Bye, compañeros.